La clase pasada, este, pues estuvimos viendo todo este rollo de las tablas de verdad, ¿no? Eh, bueno, vimos las fórmulas ya informadas del cálculo proposicional y vimos un poco de las tablas de verdad, la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional, eh, el bicondicional, y pues hicimos como todo un rollo aquí para ver que no nos importaba al momento de agarrar y hacer una inferencia o una deducción, si los valores de verdad o falsedad de las proposiciones eran unos u otros, ¿no? Sino que lo que nos importaba a nosotros al final es que el caminito, eh, pues siempre fuera verdadero, ¿no? Y entonces cuando eso siempre es verdadero, es a lo que nosotros le vamos a llamar una tautología. Y eso es a lo que nosotros nos va a interesar, pues verificar de un argumento, ¿no? Que al final todo termine siendo una tautología sin importar los valores de verdad de P o Q, ¿no? Eso nos diría que entonces estamos infiriendo lo correcto, ¿no? De lo falso vamos a deducir cosas falsas y de lo verdadero pues vamos a deducir cosas verdaderas, ¿no? Este, antes de, de seguir un poco con esto de tautología, primero me gustaría hacer unos ejemplos más de tablas de verdad, nada más para ver algunas equivalencias y pues también que, digamos, si a alguien todavía no le queda bien claro cómo hacer tablas de verdad, pues que ya le quede bien claro. Y después, antes también de llegar a tautología, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, hacer una tabla de verdad con 3 letras, pues ya se vuelve algo engorroso, porque son 8 renglones. Este, y entonces, pues vamos a buscar una manera de facilitarnos la vida. Chin, dejé de comprar. Entonces, vamos a hacer unos cálculos de tablas de verdad. Entonces tengo, bueno, nada más voy a escribir las que ya conocemos, pero lo voy a hacer todo en una tablita, ¿sale? Entonces tenemos P y Q, tenemos P o Q, tenemos no P, tenemos P implica Q y tenemos P sí solo sí Q, ¿no? Entonces P puede tomar valor verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces P y Q, pues dijimos que verdad y verdad es verdad, verdad y falsedad es falso, verdad, falso y verdad es falso, y falso es falso, ¿no? P o Q dijimos que nada más basta con que alguna sea verdadera, entonces verdad o verdad es verdad, verdad o falso es verdad, falso o verdad es verdad, falso o falso pues es falso, ¿no? No P, pues nada más es agarrar y cambiarle los valores de verdad a P, entonces aquí sería falso, falso, verdad, verdad, ¿no? P implica Q, dijimos que siempre que el antecedente sea falso, no importa lo que sea el consecuente, la implicación va a ser verdadera. Entonces aquí va a ser verdadero, verdadero. Verdad implica verdad, pues siempre va a ser verdad. Y verdad implica falsedad, pues va a ser falso, ¿no? Y P si solo si Q, pues si ambas son verdad, pues es verdad. Y si ambas son falsas, pues es falsa. Digo, es verdad. Siempre cuando sean distintas es cuando va a ser falso, ¿no? Entonces aquí va a ser verdad, falso, falso, verdad, ¿no? Entonces, pues, algunos ejemplos. No sé, vamos a calcular eh, P implica Q y todo esto le vamos a hacer y no P o no Q. Entonces, ¿cómo haría esa tabla? ¿De verdad? Ah, pues, de nuevo tomo mis letras proposicionales, en este caso son dos, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y bueno, como tengo
ambas negaciones en mi fórmula, pues entonces estaría bien calcular ambas. Entonces tengo no P y no Q. La tabla de no P quedaría falso, falso, verdad, verdad. Y la tabla de Q quedaría falso, verdad, falso, verdad. ¿Están de acuerdo? Ahora, pues, no sé, voy a calcular esta primera. Esta primera es P implica Q. Entonces, esa de ahí va a salir de estas dos de aquí. ¿Cómo queda? Verdad implica verdad, verdad, verdad implica falso, falso, falso implica verdad, verdad, y falso implica falso, verdad, ¿no? Ahora, pues me gustaría agarrar y calcular estas dos de acá. Entonces tengo no P o no Q. Y entonces esa, pues se va a seguir de estas de acá, ¿no? Falso o falso, pues va a ser falso. Falso o verdad, pues va a ser verdad. Verdad o falso va a ser verdad. Y verdad o verdad, pues va a ser verdad. Y finalmente, pues me interesa calcular el I, que ya sería como, digamos, toda la fórmula, ¿no? La que me interesa. Entonces es P implica Q y no P o no Q. Y entonces, pues esa se va a desglosar de estas de acá, ¿no? Y entonces, ¿cómo me queda? Falso, verdad y falso, pues es falso. Falso y verdad, pues es falso. Verdad y verdad es verdad. Y verdad y verdad, pues es verdad, ¿no? Entonces, pues ya, esta sería la tabla de verdad que nos interesa. ¿A alguien no le quedó claro qué fue lo que hice? Ok, bueno, entonces pues asumiré que sí, ¿no? Ale me comentó que ella estaba viendo lógica proposicional, bueno, desde el enfoque semántico. Ok, todo bien, súper. Desde el enfoque sintáctico, perdón, y que ella solamente estaba utilizando dos conectivos, la negación y la implicación. Ah, eso es porque nuestra lógica, que tiene cinco conectivos, de hecho se puede reducir a dos. Y la manera en la que se reduce a dos, que serían la implicación y la negación, y pues básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar una equivalencia para esas dos en términos de la conjunción y de la disyunción, ¿no? Y también, por ejemplo, del doble condicional. Entonces, vamos a ver algunas de esas equivalencias. No sé si ya las habrán visto con Ale, pero por ejemplo, vamos a escribir aquí, definición. eh, Decimos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si tienen la misma tabla de verdad, ¿no? Y lo vamos a denotar por, pues que P va a ser eh, equivalente a Q. Entonces, por ejemplo,
si yo me fijo en, ejemplo, P1 igual a P implica Q, y tomo P2 igual a no P o Q, sucede que P1 pues es equivalente a P2. Entonces, pues para ello lo que tendría que hacer es calcular mis tablas de verdad. Entonces, tomo P y Q, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y entonces, pues, por ejemplo, voy a calcular primero P implica Q. Entonces, esta sale de estas dos y me queda verdad, falso, verdad, verdad, ¿no? Puedo calcular ahora, antes de calcular la disyunción, pues primero calculo no P. Y entonces no P, pues me va a quedar falso, falso, verdad, verdad. Y finalmente, para calcular la otra disyunción, quiero calcular no P o Q, pues esa va a salir de esta y de esta, ¿no? Y entonces, si hago no P o Q, verdad o falso, pues es verdad. Falso o falso, pues es falso. Verdad o verdad, pues es verdad. Y falso o verdad, pues es verdad. Y entonces fíjense que estas tablas son exactamente las mismas, ¿no? Eso me dice que entonces esas proposiciones son equivalentes, ¿no? Bueno, esas fórmulas bien formadas son equivalentes, ¿no? En vez de proposiciones, vamos a tener dos fórmulas bien formadas. En particular, las letras proposicionales, pues son fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué logramos? Fíjense que logramos poner a la implicación en términos de la negación y la disyunción, ¿no? Por lo tanto, P1 es equivalente a P2. ¿Sí queda? Por ejemplo, vamos a tratar ahora de hacerlo al revés. Y digo vamos a tratar porque no me acuerdo bien cuál es la equivalencia, pero la equivalencia existe. Quiero poner P o Q en términos de una implicación. Aquí quiero algo, implica algo. ¿Sale? Entonces, pues vamos a intentarlo. P, Q, verdad, verdad, falso, 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 ¿no es cierto? Es falso, ¿verdad? Falso, ¿no? Entonces, cuando yo hago P o Q, ¿qué me queda? ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, o sea, está bien este cálculo, pero nada más para que, ¿verdad? Falso, ¿verdad? Falso, para que no me estalle la cabeza. ¿Verdad? ¿Verdad? Es verdad. ¿Verdad? Falso es verdad. ¿Verdad? Falso es verdad. Y falso, falso, pues es verdad, ¿no? No, falso. Entonces, pues ahora sí viene como lo tricky. ¿Cómo yo podría hacer aquí algo en términos de una implicación para que me quede como la equivalencia? Acuérdense que la tabla de la implicación de P implica Q, pues es como verdad, falso, verdad, verdad, ¿no? Entonces, ¿se les ocurre alguna manera? Valiéndome de la equivalencia de arriba, eso sería como no P
implica Q, ¿no? Porque esta de aquí sería equivalente a la negación del anterior o el consecuente, ¿no? Entonces, pues mi primera intuición sería que aquí sería no P implica Q. Si yo calculo no P, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar falso, falso, verdad, verdad. Y entonces cuando hago no P implica Q, ¿qué me queda? No P implica Q, va a salir de estas dos. Entonces falso implica verdad, va a ser verdad. Falso implica falso, va a ser verdad. Verdad implica verdad, va a ser verdad. Y verdad implica falso, va a ser falso. Entonces fíjense que sí es la que estaba buscando. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces aquí, por lo tanto, esa de ahí es equivalente a esa de acá. Y entonces con eso logré poner a la disyunción en términos de solamente la implicación y la negación, ¿no? Entonces, de la misma manera, puedo yo agarrar y hacer eh, con la conjunción. Para la conjunción es un poco más tricky, pero pues vamos a ver, y esto también es útil que lo sepan, que por ejemplo cuando una negación entra como, voy a abusar horriblemente de la notación, pero pues imagínense que eran como números. Y entonces cuando yo agarro y quiero meter la negación a este paréntesis, pues lo que voy a hacer es que la negación va a entrar en cada letra y pues ahora sí que a este O, pues como que le va a cambiar el signo, ¿no? Y entonces en vez de hacer O, se va a volver un I. Eso de ahí lo podemos probar, pues viendo que las tablas de verdad son exactamente las mismas, ¿no? Entonces si hago P1 como no es cierto que P o Q, y hago P2 como no es cierto que P y no es cierto que Q, pues entonces deberían ser exactamente lo mismo. P, Q, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Entonces, pues me va a quedar aquí, voy a calcular P o Q. Evidentemente, cuando ustedes hagan el examen o con la práctica y demás, pues pueden agarrar y saltarse pasos, ¿no? Como por ejemplo ya calcular directamente no P o Q. Eso es algo que, por ejemplo, siempre se los digo a mis alumnos. Cuando ustedes aprenden a sumar, a restar y esas cosas, pues llega un momento en el que ya lo hacen automáticamente, ¿no? Y no tienen que estar poniendo como todos los pasos. Cuando llegan a secundaria y a prepa, pues hacen lo mismo con las ecuaciones, ¿no? No tienen que estar poniendo cada rato igual a, igual a, igual a, igual a. Cuando entre cada paso y paso lo único que hicieron fue hacer reducción de términos semejantes, ¿no? Por ejemplo, solamente como que escriben los pasos que sí son medio, pues que no se ven a simple vista, ¿no? Entonces, yo lo estoy haciendo así, paso por paso, para que quede completamente claro, pero si ustedes quieren que me empiece a brincar pasos, lo puedo empezar a hacer, ¿sale? Entonces, P o Q, pues sería eh, verdad, verdad, verdad y falso. Y entonces cuando yo calculo la negación de P o Q, pues aquí me va a quedar falso, 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 verdad, ¿no? Eh, puedo calcular no P, puedo calcular no Q. Entonces aquí me va a quedar falso, falso, verdad, verdad, falso, verdad, falso, verdad. Y finalmente, cuando calculo no P y no Q, pues ¿qué me queda? Falso y falso, pues es falso. Falso y verdad, pues es falso. Verdad y falso es falso. Y verdad es verdad. Entonces, las que me interesaban es esta de aquí y esta de acá. Están resultando tener la misma tabla de verdad. Por lo tanto, tienen que ser equivalentes, ¿no? Con eso, ¿qué hice? Pues logré poner a la disyunción en términos de la conjunción, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es cierto que P o Q es equivalente a
no P y no Q. Y si se vale el regreso, bueno, o sea, si se vale eso, pues también como que se tendría que valer al revés. Entonces este de aquí sería tarea moral para ustedes. Si yo tengo no es cierto que P y Q, pues pasa lo mismo, ¿no? El no entra y a la cuña le cambias el signo y entonces se vuelve 1, ¿no? Y entonces con la de abajo logramos poner a la conjunción en términos de la disyunción, ¿no? De esa manera, pues entonces ahora sí podemos poner a la conjunción en términos de la implicación, ¿no? Entonces, si yo tomo P y Q, pues, ¿cómo podrían hacerlo equivalente a la implicación? Pues, por ejemplo, pueden pensarlo así. No es cierto, que no es cierto, que P o no Q. ¿Están de acuerdo con eso? Porque, pues, digamos que este menos con menos se haría más, este menos con menos se haría pues, positivo, se cancelaría la negación, y cuando el menos afecta a la disyunción, se vuelve una conjunción, ¿no? Entonces, eso de ahí es equivalente. Y la disyunción de adentro la puedo poner como una implicación. Esto de aquí es equivalente a que no es cierto, y ahora para la negación, habíamos dicho que P implica Q era equivalente a negar el antecedente o afirmar el consecuente. Entonces sería la negación del primero, pues sería no es cierto que no es cierto P, implica no Q. Entonces esta de aquí sería equivalente, esta de aquí es equivalente solo a esta de aquí, ¿no? Y entonces, pues con eso ya logré poner a la conjunción en términos de la negación y la implicación. Si lo quieren corroborar, podemos hacer la tabla de verdad rápidamente. Verdad, PQ, verdad, verdad, falso, falso. Solamente voy a hacer la de esta y la de la última, ¿sale? Entonces, verdad, falso, verdad, falso. Y entonces aquí me va a quedar, sí, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Entonces tengo, ¿qué tengo? Tengo que calcular P y Q. Entonces es verdad, falso, falso, falso. Tengo que calcular, este, necesito no Q. Entonces para no Q tengo falso, verdad, falso, verdad. Tengo que calcular P implica no Q. Entonces tengo que calcular P implica no Q, verdad implica falso es falso, verdad implica verdad es verdad, falso implica falso es verdad y falso implica verdad es verdad. Y después tengo que calcular, no es cierto que P implica no Q. Estamos haciendo esta de acá, ¿no? Entonces, no P implica no Q. Ajá. Y pues ya nada más es hacer la negación de esta cosa, ¿no? Entonces aquí queda verdad, falso, falso, falso. Y en teoría, pues ya tendrían que ser equivalentes. Ahí está, ¿no? Sí son. Esta de aquí con esta de acá, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ya con esto, bueno, y falta el del bicondicional, ¿no? Entonces, pues el del bicondicional, P si solo si Q, pues lo pueden pensar como P implica Q y Q implica P. Y luego pues ya, ¿no? Nada más así. Eh, entonces, pues por ejemplo, tengo P
Q, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Entonces, si hago P si solo si Q, pues me queda verdad, falso, falso, verdad. Y si hago P implica Q y luego hago Q implica P, pues entonces aquí me queda verdad, falso, esto es verdad, verdad. Q implica P, sería verdad implica verdad, falso implica verdad, verdad implica falso y falso implica falso. Y finalmente hago la conjunción, ¿no? P implica Q y Q implica P. Y entonces aquí me queda verdad y verdad, verdad, verdad y falso, falso, falso y verdad, falso, verdad y verdad, verdad, ¿no? Y entonces, pues sí, son equivalentes. Entonces, con esto, les digo, lo que hemos hecho es que con todo esto tenemos que únicamente teníamos P y Q, P o Q, P implica Q, bueno, tengo no P, y tengo P sí solo si Q. Hemos reducido todos estos conectivos a solamente utilizar dos. Este de aquí se queda igualito. Este de aquí se queda igualito. Pero, por ejemplo, el P o Q dijimos que se transformaba en ¿quién? En no P implica Q, ¿no? Y el P y Q dijimos que se transformaba en no es cierto, que P implica no Q. Y el bicondicional acabamos de ver que se transforma en P implica Q y Q implica P. Pero todavía tendré que hacer la implicación de ahí, ¿no? Entonces, este de aquí, déjenme ponerlo de otro color porque todavía no es el morado como todos los demás. Vamos a poner P implica Q y Q implica P. Y entonces ahora sí, si hiciera la disyunción, ¿cómo me quedaría? Digo, la conjunción. Pues me queda, no es cierto que la primera letra, que sería P implica Q, implica no es cierto que Q, entonces sería no es cierto que Q implica P, ¿no? Entonces, con todos los moraditos, fíjense que únicamente ya están en términos de la negación y de la implicación, ¿no? Entonces acabamos de reducir nuestra lógica de 5 conectivos a una lógica de únicamente 2 conectivos, a saber la negación y la implicación. De hecho, se puede probar que la lógica se puede reducir a 2 conectivos, que son la negación y la implicación, o pueden ser la negación y la disyunción, o pueden ser la negación y la conjunción, ¿no? Eh, pero siempre como que la negación tiene que estar ahí presente, y la manera de hacerlo, pues es verificando como todas estas tablitas de verdad, ¿no? No sé si hay alguna duda con eso. Bueno, todo esto está muy padre, eh, pero les decía, cuando nosotros queremos agarrar y hacer el cálculo de 3 o más letras proposicionales, pues como que ya se empieza a poner feo, ¿no? Porque serían 8 renglones y para llegar a calcular alguna fórmula más compleja, por ejemplo, si tuviéramos que calcular esta de acá, pues como que hay que hacer muchas implicaciones y luego la negación de esas implicaciones y luego volver a hacer otra implicación y son un montón de cosas, ¿no? Entonces, nos va a servir poder agarrar y dar, queremos encontrar una manera rápida y eficiente de poder agarrar y encontrar la tabla de verdad de esa cosa, ¿no? Entonces, para ello, vamos a introducir lo que sería la definición de una evaluación de una fórmula bien formada. Entonces, definición.
Déjenme ver cómo la doy. Una evaluación de una fórmula bien formada y es una función y la vamos a poner así, B, que va a ir de, bueno, antes de una fórmula bien formada, vamos a ponerle primero de una, de una proposición, que va a ir del conjunto de las letras proposicionales en el 0,1, y ya, eso va a ser una evaluación, ¿no? ¿Por qué va en el 0,1? Ah, pues porque nos fijamos que como tenemos únicamente dos valores, que son verdadero y falso, pues entonces al falso lo podemos asociar con el 0 y al 1 lo podemos asociar con el valor de verdad. Todo esto para poder, les digo, generalizar, para poder hacer el cálculo más rápido de tablas, ¿no? Es una función que va de las letras proposicionales en el 0, toda evaluación proposicional se puede extender a una evaluación sobre phi, que sería el conjunto de las fórmulas bien formadas, como una función que se va a llamar phi barrita, que va a ir de nuestro conjunto de fórmulas bien formadas en el 0,1, en virtud de que las fórmulas bien formadas son formadas a partir de anteriores fórmulas bien formadas por recursión, ¿no? Entonces, ¿qué es todo esto? Una evaluación es una función de cualquier letra, de las letras proposicionales en el conjunto 0,1, ¿no? Entonces, ejemplo, sea V, que va de estas aquí en el 0,1, definida como V de X, pues va a ser igual a 1 y a 0, si X es indexada, y 0 si X no es indexada. Entonces, por ejemplo, si yo tomo BDP, pues BDP no es indexada. Entonces, el valor de P, pues tendría que ser 0, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tomo B de P1, pues esa como si es indexada, pues tendría que ser 1. Este de aquí es, pues P no es indexada. Y esta de acá es, pues, P1 sí es indexada, ¿no? Eh, Esto nada más es para ejemplificarles que ustedes pueden definir una evaluación de las fórmulas como ustedes quieran, porque indexado nada más es que tiene un supraíndice. Como por ejemplo, si yo tomo
A, B, C, D, E, eso no es indexado, pero si yo tomo A1, A2, A50, B80, C72, como todos estos están teniendo un supraíndice, esas sí son indexadas, ¿sale? Les decía, no hay restricción de cómo se va a definir una evaluación, ¿no? Simplemente nosotros agarramos y damos una regla de correspondencia y lo único que tiene que pasar es que eso sea una función, ¿no? Desde luego, a nosotros no nos va a interesar, por ejemplo, una función como esta, porque pues, si indexas o no indexas, pues eso no nos va a agarrar y decir nada. Lo que nos va a interesar es poder agarrar y darles funciones a los conectivos lógicos que acabamos de ver ahí arriba. Entonces, este sería como el ejemplo 1. El ejemplo 2. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo, bueno, queremos dar una evaluación para la conjunción? Entonces, pues, si yo tomo P y Q, yo sé que puedo darles valores de verdad. Es más, ya lo voy a empezar a hacer con ceros y unos. El 1 va a tomar valor de verdad, entonces quedaría 1, 1, 0, 0. Y el Q, pues va a tomar valor 1, 0, 1, 0. Y entonces, cuando nosotros hacemos P y Q, ¿cómo me va a quedar eso? Pues me queda 1 y 1, pues es 1. 1 y 0, pues es 0. 0 y 1, pues es 0. Y 0 y 0, pues es 0, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, nos damos cuenta de que si nosotros intentáramos hacer la evaluación de P y Q, pues eso, ¿quién tendría que ser? Pues lo podemos ver como el mínimo entre la evaluación de P y la evaluación de Q. ¿Están de acuerdo? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ambos son 1? ¿Cuál es el mínimo de esas dos cosas? Pues es 1, ¿no? Cuando yo tomo ahora que P es 1 y Q es 0, y tomo el mínimo del 1 y el 0, pues ¿quién es? Pues es el 0. Otra vez, el mínimo del 0 y el 1, pues es el 0, y el mínimo del 0 y el 0, pues es 0. Entonces, esta evaluación, digamos, de esta conjunción, pues como que sí está empezando a tomar forma a partir de aquí, ¿no? Y entonces, por eso les digo que esto va a ser como un caminito más sencillo, porque ¿qué pasa si yo quiero agarrar y calcular, no sé, P y Q, antes de eso? La de la negación, ¿cómo quedaría? Si yo tengo P y no P, pues si P es 1, no P va a ser 0, y si tengo P 0, pues no P va a ser 1. Entonces, la evaluación de no P, ¿quién tendría que ser? Y tiene que quedar pues en términos de la evaluación de P. Entonces, si P va a ser 0, yo quiero que no P, si P es verdadero, si este de aquí es 1, yo quiero que no P pues tenga que ser 0. Y si este de aquí vale 0, pues yo quiero que no P tenga que valer 1. Ah, pues entonces lo único que tengo que hacer es esto de aquí, ¿no? Porque aquí me quedaría 1 menos 1, 0, y entonces estaría en este primer renglón. Y si tomo acá 1 menos 1, pues sería 1 y estaría en este renglón de acá, ¿no? Entonces, pues ya con eso tengo que la evaluación de la negación, pues sería 1 menos la evaluación de la letra proposicional, ¿no?
Y entonces, pues, de esa manera, si yo quiero, por ejemplo, calcular algo más complejo como P y no Q, y a todo esto hacerle IQ, pues, para no hacer, bueno, me gustaría saber qué pasa con cierto valor en la tabla de verdad. Pero para no hacer toda la tabla de verdad, pues yo únicamente puedo agarrar y considerar quién va a ser la evaluación de esa cosa. La evaluación de P y no Q, y Q, ¿quién va a ser? Pues primero va a ser el mínimo, ¿entre quién? Entre la evaluación, el mínimo entre la evaluación de P y no Q y la evaluación de Q, ¿no? Y luego, pues les decía recursivamente, esto va a ser el mínimo y otra vez acá adelante tengo una negación. Entonces va a ser el mínimo entre quién? Entre P y, bueno, la evaluación de P y no Q. La evaluación de P y la evaluación de no Q. Y aquí va a ser la evaluación de Q, ¿no? Y entonces si ahora nada más para sacar esa de el no Q, pues aquí me quedaría el mínimo sobre el mínimo de quién, de la evaluación de P. Y aquí me quedaría 1 menos la evaluación de Q y la evaluación de Q, ¿no? Entonces, con eso, pues ya nada más puedo agarrar y darles valores a las letras proposicionales y ya puedo agarrar y calcular lo que yo quiera, ¿no? Entonces, si por ejemplo P es verdadero y Q también es verdadero, bueno, eso va a quedar como todo. Y Q, por ejemplo, es falso, pues entonces, ¿qué es lo que tendría que calcular? Tengo que hacer el mínimo del mínimo de quién. La evaluación de P, pues es 1. Aquí sería, bueno, 1 menos 0, que sería 1, con el 1. Y entonces, pues mínimo de 1 y 1 es 1, y mínimo de 1 con 1, pues es 1. Entonces, pues ya quedó esa de ahí, ¿no? Y si, por ejemplo, de la misma manera quiero hacer ahora de 1 con 1, pues me quedaría el mínimo del mínimo de 1. 1 menos 1 aquí sería 0, y acá sería la evaluación de Q, pues es 1. Y entonces, eso que me queda. Ay, perdón, me equivoqué. En la de arriba, este de aquí es un 0, ¿no? Y este de acá es 0. Redondo. Entonces, mínimo de 1 y 0, pues sería 0. Y mínimo de 0 y 1, pues sería 0. Entonces, pues ya queda, ¿no? A lo mejor con esta fórmula, pues tal vez ustedes pueden decir, no, pues sigue siendo más fácil agarrar y calcular esto de aquí, ¿no? Como la tablita de verdad, justo para los valores que tú me estás pidiendo, porque aquí yo hago como P y no Q, si Q es falso, pues entonces como que hago ahí el conectivo y luego vuelvo a hacer esta conjunción y ya quedó, ¿no? Pero si yo le meto, no sé, 4 letras proposicionales y lo hago todavía más complicado, pues entonces como que empezar a hacer la tablita va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Creo que es más fácil agarrar y empezar a hacerlo así con ceros y unos. Y bueno, esto también va a servir porque les decía que una tautología es aquella que va a ser completamente verdadera. Entonces, si nosotros tenemos una evaluación de cualquier fórmula bien formada, que al final no importa qué valores le des, siempre resulta ser 1, pues eso sería una tautología y entonces eso es como que se estaría acercando a lo que nosotros estamos dando como un argumento correcto, ¿no? Ya vi que es la clase.